esta jornada de viernes 22 de enero, soleada tarde en Punta Arenas y hay un frente de buen tiempo en la región en general. Nos acompaña Ingrid Melipillán, ella está como candidata a la Convención Constituyente, No, concejala por la comuna de Punta Arenas, Francisco. Perdón, tremendo. Tomé mal el apunte. Bueno, concejala en la comuna de Punta Arenas, pero ciertamente, Ingrid, hay que decir que tú tienes una expertise en seguridad pública. De hecho, tú fuiste funcionaria municipal y desempeñaste este cargo por un tiempo con distintas actividades en los territorios, en los barrios de Punta Arenas. Así que hoy día también para poder conversar un poco de esto que inquieta siempre en los últimos tiempos, que es la seguridad de las ciudades y precisamente cómo los municipios se van vinculando de manera constante, podríamos decir, a mayor implementación de herramientas que contribuyen a la seguridad pública. ¿Cómo ves hoy día Punta Arenas en este tema? Hola, buenas tardes. Primero que todo saludar a los vecinos, vecinas, a los amigos, amigas que nos están escuchando a través de las plataformas de Polar Comunicaciones. Un placer, como siempre, compartir estos espacios. Vamos al tema. Yo creo que uno sabe que los municipios tienen por normativa, atribución, la prevención. Eso es como su tarea, ¿ya? Desde esa perspectiva, obviamente, la misión de, por lo tanto, implementar medidas que permitan que la ciudad esté en condiciones y por lo tanto se sienta segura. ¿Y qué cosas se pueden hacer en ese contexto? Y ahí uno parte hablando de la prevención situacional, por ejemplo, es decir, que los barrios y las ciudades estén seguras. ¿Con qué? Con el mobiliario adecuado, con el mobiliario ordenado, con sus iluminaciones adecuadas, es decir, que estén las iluminaciones todas funcionando, que no se demoren en instalar nueva luminaria o reponer la luminaria. Esas son tareas municipales que tienen que ver con la prevención situacional, es decir, cómo nosotros tenemos una ciudad, por un lado, limpia, que esté ordenada urbanamente y que cuente con todos esos espacios públicos también ordenados, limpios y adecuados. Esa es parte de la función. Luego está la prevención que tiene que ver con las personas, con el territorio, que es la prevención social, donde ahí los municipios tienen también una tarea importante a través de sus distintas unidades, ¿cierto? Que, por ejemplo, puede ser programas preventivos dirigidos hacia la prevención de la violencia contra las mujeres, el tema que tiene que ver con la prevención de aquellas cuestiones que tienen que ver con la prevención de las drogas, que es un tema importante, por ejemplo, que eso tiene otros factores asociados también, y el trabajo también con niños y niñas y adolescentes a través de distintos programas que fomenten el deporte, fomenten la recreación, fomenten actividades artístico-culturales. Esas son todas tareas preventivas que colaboran justamente a que una ciudad una ciudad se sienta segura, que cuando tú le preguntas al vecino y a la vecina cómo se siente hoy día en su espacio, su entorno, se siente seguro. Y esas cosas apoyan y ayudan a que ello ocurra. Todo, es un todo, no podemos pensar en cuestiones de manera particular, sino que de manera colectiva, como todas esas cosas sumadas van generando seguridad y la sensación de seguridad, que es lo más importante. Y ahí también el trabajo colaborativo, obviamente, con los vecinos y las vecinas, porque son ellos los que conocen su territorio y son ellos los que en definitiva saben lo que ocurre en sus sectores y cómo pueden mejorar justamente esa sensación de seguridad que hoy día puede estar afectando de manera negativa. Hay un tema no menor hoy día igual que tiene que ver con la instalación de las cámaras, que nosotros sabemos que son proyectos que vienen de hace mucho tiempo y que no se han desarrollado y que hoy día además podemos ver a propósito del estallido social que muchas de esas cámaras han dicho que están en malas condiciones, que no están operativas. Y ahí hay una tarea también que es importante porque el municipio puede presentar proyectos para mejorar esas en este caso cámaras, que son dispositivos importantes que permiten que tanto el trabajo de las policías por un lado se pueda desarrollar bien, las fiscalías porque puede ser un medio de prueba. Entonces son cuestiones que de forma coordinada uno tiene que trabajar para poder generar esta sensación de seguridad a toda la población. Las Ingrid, cámaras son un tremendo aporte a la medida que estén funcionando, obviamente. Ingrid, ¿cuál es tu visión como candidata al Consejo Municipal de la capital regional? Hoy día no es desconocimiento que el colapso vial que tiene Punta Arenas es un colapso. De verdad que es compleja la situación, los estacionamientos
no dan abasto, no hay renovación de vehículos que dejen el estacionamiento porque no están los guardiayudas, los denominados popularmente tarjeteros. Entonces faltan solo los autos estacionados ahí al lado del monumento Piloto Pardo. Es una situación que requiere, yo creo, y lo que se puede sentir, una solución en lo rápido, en lo inmediato. Y asociado a esto, las carreras clandestinas, los piques que tienen conmocionado a la ciudad. O sea, esto que aconteció con el reclamo vecinal que se dio a conocer en los medios el día de ayer, o sea, viene a explotar porque es un consenso de que no hay respeto ni por el toque de queda, ni por la salud. Y bueno, el epicentro está claramente en Costanera. ¿Cómo ve usted estas dos situaciones, Ingrid? Bueno, primero que todo, entender que la responsabilidad respecto del ordenamiento de la ciudad, de lo urbano, del ordenamiento vial, es responsabilidad del municipio. Y obviamente cuando vemos que eso no ocurre es porque alguien no está haciendo su pega. Y en este caso, por un lado, entendemos la pandemia. Yo sé que hay un tema muy importante acá y que igual hay que reflejar y que tiene relación con que el año 2020 hemos estado todos y todas encerrados, supuestamente, ¿cierto? Porque hemos estado en contingencia muchos meses. Hemos estado... además con una contingencia, con el toque de queda por un lado, pero además con esta cuarentena obligatoria, ¿cierto?, donde que no nos permitía movernos. Entonces es raro, a propósito de lo mismo que en la ciudad y en el centro de la ciudad esté tan lleno de vehículos cuando estamos en esos procesos de cuarentena. Pongamos eso primero en la mesa. Pero también es responsabilidad, nos guste o no, de la institucionalidad que es el municipio, ordenar las cosas. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo sé que estamos en cuarentena y que tengo funcionarios que no pueden salir, bueno, resuelvo el cómo ordeno el trabajo municipal en torno a aquellas medidas que son importantes y priorizando obviamente aquellas cosas que ocurren en el momento. La prioridad el año 2020 fue, por lo tanto, el tema social y el tema sanitario no solamente tenía que ver con el COVID, sino que acarreado, a propósito de lo mismo, otras situaciones muy complejas para la ciudadanía que tenía que ver con la economía, ¿cierto? Más bien la economía de las personas, de las familias, por lo tanto era un tema social, tenía que ver con un tema sanitario, con un tema político. Entonces claramente el municipio tiene que cumplir un rol fundamental ahí que dice relación con ordenar la ciudad, y el rol fiscalizador, por lo tanto, también de las autoridades comunales, que son que es el consejo, ¿cierto? Y que eso obviamente no ocurrió de la forma que uno esperaba. Y es una realidad, las medidas se toman a destiempo, las medidas no son las más adecuadas, terminamos finalmente viendo cómo la ciudad va colapsando y no hay medidas que permitan ordenarla. Y eso, ojo, que tiene que ver con las luminarias que no están instaladas, semáforos que no están funcionando, como tú bien decías, licitaciones que no se han desarrollado, por ejemplo, el tema de los tarjeteros, que son las personas que tienen que ordenar el funcionamiento al interior del centro de la ciudad, donde vemos el mayor problema hoy día, pero también vemos cómo la población ha estado también un poco solitaria, que no ha habido tampoco movimiento en esos espacios. Cuando tú hablas de las carreras de autos, no solamente ocurren en la Costanera, estas ocurren en Centeno, ocurren en Frey, ocurren en un montón de puntos de la ciudad. Ahí sí, claramente, el municipio tiene un rol que más bien tiene que ver con el urbanismo, la parte urbanista. O sea, es decir, cómo nosotros mejoramos los semáforos, cómo mejoramos cuestiones como de esa línea, porque efectiva la señalética, porque el rol de control no le corresponde al municipio. El rol de control y punitivo le corresponde a las policías y a quienes deben asumir esa función que es con el control de la ciudad, en este caso de poder prever que no ocurran carreras de auto. Eso le corresponde a Carabineros, le corresponde a la Fiscalía cuando le llegan después las denuncias para someter efectivamente y hacer la persecución penal respecto de aquellas cosas que no están bien. Pero al municipio le corresponde el rol preventivo. ¿Y eso qué significa? Tener una ciudad ordenada, con semáforos instalados, con señaléticas bien instaladas, con cosas tan simples como tener los árboles podados, que permitan que la persona que va manejando tenga una posibilidad de ver bien hacia sus lados y que no vengan vehículos, porque eso igual es importante, que es conductor sabe que cuando hay un árbol que está instalado o que no está podado, no permite que pueda ver bien respecto de lo que ocurre a su entorno. Y también, ojo, que en los autos mal estacionados también provocan lo mismo. Por lo tanto, esa sí es responsabilidad del municipio, de fiscalizar esos espacios. Ingrid,
de acuerdo a lo que usted señalaba de la televigilancia, que hoy día no solo está implementada en las ciudades a través de los servicios públicos, los privados, hoy día todo el mundo está utilizando la televigilancia. ¿Existe la posibilidad, y seguramente existe, pero cuál es su conocimiento respecto a la televigilancia para las carreras callejeras, donde se puedan instalar cámaras en lugares claves, ¿no? Donde, lo decía usted, en avenidas, fundamentalmente donde se hacen estas carreras para tener la matrícula, en fin, poder perseguir a estas personas que están delinquiendo, la verdad? Mira, nosotros el año 2018, cuando recién asumía el gobierno del presidente Piñera, la Gobernación Provincial de Magallanes había presentado un proyecto para reponer y para instalar nuevas cámaras de televigilancia. Se había hecho un programa donde se ubicaban distintos puntos de la ciudad para poder hacer esas instalaciones, que finalmente no tuvo buen puerto, no se desarrolló ese proyecto. Fue abandonada la época por la gobernación, lamentablemente, y eso significó que todo ese proceso se retrasara. Finalmente hoy día vemos que hace un par de días se hace un anuncio donde se indica que se van a instalar nuevas cámaras de televigilancia en algunos puntos de la ciudad, y que ya se habrían instalado 4, si no me equivoco. Eso es una buena noticia, efectivamente, es una buena noticia porque mejora, como tú decías, la vigilancia de los distintos puntos de la ciudad. Lo importante en ese sentido es tener estratégicamente, saber cuáles son los puntos donde se tienen que instalar, porque por ejemplo las costaneras debiesen tener tanto en donde están la cancha donde están las canchas de básquetbol, que es del punto cierto neurálgico donde van los distintos vehículos en los distintos horarios, especialmente aquellos que hacen carrera, y también a la entrada a la altura de Zona Franca, por ejemplo, donde están los vecinos de Avenida del Golf, de la Villa del Golf, que son los que han reclamado últimamente, que normalmente están con reclamos y que con justa razón por los demás, porque no dormir bien porque hay un auto que pasa a gran velocidad con el temor de lo que eso pueda significar, no es menor. Y por otro lado, como tú bien señalabas, hay puntos de la ciudad que donde siempre hay carreras y que debiese haber a lo menos cámaras que permitan saber dónde están los puntos más importantes donde ocurre aquello. Yo vivo en Centeno, con Colón, y te puedo decir que ahí los vehículos pasan no hasta las 10 de la noche, 11, 12, 1, 2 en tiempos de cuarentena. Entonces, ¿quién hace la función de control cuando eso ocurre? Los vecinos acá no duermen bien, uno esperando que en cualquier momento, con la velocidad que escucha que pasa un vehículo, puede incrustarse en cualquier vivienda en este sector, no es menor. Entonces yo creo que lo que me pasa a mí le debe pasar a muchos vecinos y vecinas cuando ocurre aquello. Y sí, las cámaras son súper importantes porque es un medio de prueba, no es la solución. Pero ese medio de prueba, más la vigilancia policial que debe ser permanente, el control que debe ejercer la policía en ese caso, más otro tipo de medidas que se puedan tomar que permitan justamente prevenir y disminuir ese tipo de situaciones, va a colaborar que efectivamente esto pueda mejorar. Pero no podemos pensar en acciones que sean de manera como individual. Uno tiene que pensar en esto con soluciones o medidas que sean colectivas, tienen que estar coordinadas. En seguridad pública una de las cosas más importantes es la coordinación desde los vecinos con las autoridades y de las autoridades entre autoridades. Si eso no ocurre, la cosa no funciona, y uno puede ver hoy día que no está funcionando. Justamente apunta a la siguiente pregunta que le voy a realizar, porque vamos a cambiar de tema. La violencia hacia la mujer, la violencia contra la mujer es una temática muy dura, es una problemática constante, es un problema grave. Y yo no sé, ahí tiene que haber claramente una coordinación con las autoridades, con las policías, en fin. Pero, ¿sabe por qué le digo esto? Hace un par de días, antes de ayer, fue condenado un individuo por desacato, pero en el orden de violencia intrafamiliar, o sea, desacato en 6 oportunidades. Este hombre no obedeció a la justicia, fue a agredir a esta mujer, la incomodó, en fin. No es necesario que tengamos un femicidio para
para aplicar a lo mejor las medidas de forma preventiva que puedan evitar, ¿no es cierto?, estas noticias que son tan dolorosas. ¿Cuál es su visión al respecto? Es un tema bien complejo porque si tú bien lo reflejaste muy bien en el ejemplo que diste de la situación que vivió esta persona, esta mujer, que tiene que ver justamente con que las medidas que se dan a través de la Fiscalía cuando la causa llega, ¿cierto?, a ese punto, esas medidas que se incorporan al proceso no funcionan. No funcionan porque es muy difícil poder vigilar que una persona que le pidieron que no se acercara a tantos metros de la víctima lo hace igual. Ahí yo siento que falta, y es una tarea, no sé, más que desde el municipio, hay una tarea que tiene que ver más bien con la coordinación y con las tareas que debe cumplir el Estado frente a la víctima. Cómo proteger a una víctima de violencia para que no suceda lo que tú señalas, que llegue a ser un femicidio, porque nos ha ocurrido que normalmente los femicidios son situaciones que vienen ya vinculadas a una situación de violencia intrafamiliar que fue denunciada, donde hubieron medidas y que esas medidas no funcionaron efectivamente. Hay que pensar en otras formas de control hacia los victimarios que nos permitan proteger a las víctimas de violencia contra la mujer, y en eso puede ser desde un dispositivo que permita tener a la persona que es el victimario con el control, hasta alguna otra medida que tengan que ver con las mujeres, porque hoy día sí existen, por ejemplo, dispositivos para las mujeres que sufren violencia y que son la casa de acogida, que la capacidad es pequeña, reducida, y que son aquellas víctimas que están en mayor riesgo las que llegan a ese lugar, con su familia, en este caso con sus hijos e hijas, cuando así lo amerita. Pero esos dispositivos tienen poca capacidad, tienen además tiempos limitados, de acuerdo a lo que dure en este caso las medidas que se han interpuesto. Entonces, claro, sirven, son todas muy, muy importantes, son muy potentes, pero hay que pensar en cómo nosotros generamos otras instancias que permitan que las mujeres se sientan protegidas, pero en la vida, no un momento, y que no después de que ocurra la situación, la persona que fue su victimario siga persiguiéndola. Y en eso, claro, hay medidas que en este caso al municipio no le corresponde tomar, porque la función es distinta, pero sí al Estado, a través de sus distintos ministerios, a través de las fiscalías, de las policías, sí debiesen acordar medidas más pertinentes a la realidad, que permitan proteger a las mujeres. Y ahí yo, como te decía yo, desde un dispositivo que pueda tener en este caso el victimario, hasta otro tipo de situaciones que nos permitan que la mujer esté de manera de que se sienta protegida. Quizás ahí el municipio sí tiene un rol que cumplir, que tiene que ver desde lo preventivo con las mujeres, a través de sus programas que tienen de jefas de hogar, por ejemplo, sí, o claro, programas que están vinculados a estas materias. Ahí el municipio pudiese entrar, por ejemplo, con temas que tienen que ver con la inserción laboral, con el tema también de las mujeres que trabajan de manera independiente, de poder fortalecer justamente los microemprendimientos, esas cosas que permitan que la mujer sea más autónoma y pueda poder salir adelante por sí misma, sin depender de alguien. Normalmente las mujeres no denuncian porque sienten temor a quedar solas y no poder desenvolverse por su cuenta, desde lo económico. Muchas veces tiene que ver más con eso que con otras cuestiones. Entonces, claro, el municipio ahí se puede cumplir un rol muy importante. Y como tú señalabas bien, la tarea coordinada de todas las instancias que están involucradas es una manera de poder pensar de manera colectiva cómo buscamos soluciones también que sean también de largo plazo, que no sean por un momento y que sean más permanentes, porque eso es lo que necesitamos, que las mujeres puedan sentirse protegidas desde el día 1 hasta el último día, en definitiva, o sea, siempre, y que para ello se requieren herramientas, generar autonomía en las mujeres y que puedan desenvolverse por sí mismas, como yo te decía, que eso es súper importante, y ahí el municipio, insisto, puede jugar un rol que es mucho más probable a través de esas instancias, que la otra parte que le toca el control o lo punitivo, le toca la persecución, le toca a la fiscalía, a las policías, al Ministerio Público, en definitiva. Son otros los entes que tienen que dar esa tarea, en definitiva. Cernamec también con sus distintos programas. Ingrid, ya en el cierre, 16:55, en el ámbito electoral, ¿cuál es su visión de lo que fue la primaria de la oposición, la primaria para alcaldes y bueno, cómo visualiza usted esta elección de alcaldes, ciertamente? O sea, yo creo que lo más importante y lo que uno puede relevar en esto es que efectivamente hubieron primarias. Yo siento que el no darse esa oportunidad es un tremendo error. Yo creo que eso es importante, y que hayan hecho el esfuerzo para lograr hacer en este caso nosotros, porque recuerda que la primaria a nivel nacional para alcaldes fue en diciembre.
Nosotros Correcto. hicimos este proceso el 3 de enero, después de varias situaciones que nos ocurrieron, pero que resultó igual y que se desarrolló. Creo que eso es lo primero, valorar ese espacio que se dio para que las personas puedan participar. Creo sí que, si bien es cierto, la participación en algunas poblaciones fue bastante importante, creo que faltó más personas, uno entiende que estamos en un contexto distinto, pero a pesar de ello igual se volcaron a la ciudad, en este caso los distintos puntos, las personas que estaban interesadas. Yo creo que faltó más información también, más difusión del proceso, porque entendemos que hoy día los partidos políticos están tan vapuleados, la desconfianza que existe hacia los partidos políticos es importante, por lo tanto hacer este tipo de ejercicio permite justamente eso, renovar las confianzas y permitir que la ciudadanía diga, sí, ¿sabes qué? Ellos están dispuestos a medirse y eso es importante. No ganó el candidato que yo esperaba, debo decirlo, pero también tiene que ver con cómo los partidos políticos estamos haciendo nuestro trabajo. Yo creo que tenemos ahí una deuda con la ciudadanía y eso tiene que ver con nuestras propias tareas internas. Y ahí el desafío también tiene que ver cómo los partidos políticos nos ponemos a la altura de las circunstancias, cómo los partidos políticos también entendemos que la ciudadanía nos está pidiendo cosas distintas, que nosotros también tenemos que cambiar, no podemos quedar con nuestras estructuras tan rígidas, cierto, que están obsoletas de alguna forma en su accionar, que tenemos que ir también modificando aquello justamente con lo que la ciudadanía nos va pidiendo, los tiempos nos van pidiendo, sí, esto es dinámico, las sociedades van cambiando y nosotros tenemos que adaptarnos Más a esos aún. cambios. Sí, pues, y más hoy Más día, en estos tiempos, claro. con todo lo que nos ha pasado, el estallido social, Cambian ¿cierto? constantemente las realidades, sí. La contingencia, la pandemia, yo creo que ha sido, tanto el estallido, luego la pandemia, han sido tremendos ejemplos de que nuestras sociedades cambian, se modifican y nosotros tenemos que también ser capaces de adaptarnos a esos cambios. Y ya hablo del partido, hablo de las estructuras que son tan distintas, son muy antiguas en su funcionamiento. Y eso nos hace falta, mirar, observar la realidad, nuestros contextos y adaptarnos a ello. Yo creo que eso es un tremendo desafío que tenemos como partidos políticos y como militantes nosotros, además que somos estos partidos. Ingrid, quiero agradecer el tiempo, gracias por compartir tus conocimientos, ¿no es cierto?, en seguridad pública y bueno, ya se vienen las elecciones, mirando la Municipalidad de Punta Arenas, candidata a concejala, así que bueno, gracias por el tiempo con Vox Populi. Muchísimas gracias, Francisco, por la invitación, así que un saludo grande. Ahí estaba Ingrid Melepillán hablando de seguridad pública y violencia